bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultora online. Antes de comenzar, les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este vídeo vamos a continuar con el curso sobre aspectos a considerar en la planificación financiera. Bien, tema 2. Gestión de pasivos y activos corrientes. Vale. Bueno, en principio lo que vamos a ver es el fondo de maniobra. Bueno, el fondo de maniobra lo mencionamos en el tema anterior. Vamos a ver concretamente cómo funciona. Como ven, aquí tenemos esquematizado un balance, ¿no? Donde tenemos activo no corriente y activo corriente, ¿no? En el debe, y en el haber tenemos el patrimonio neto y el pasivo corriente y el pasivo no corriente, ¿vale? Como vemos, aquí tenemos el activo corriente, que es, digamos, lo más líquido que tenemos en el debe, y aquí en el haber tenemos las deudas de corto plazo, los compromisos de corto plazo. Como ven, la diferencia entre ambos es lo que constituye el fondo de maniobra. Es decir, que el fondo de maniobra nos va a permitir afrontar circunstancias adversas en relación con la liquidez, o bien financiar oportunidades de inversión de corto plazo que nos permitan tener rentabilidades adicionales, ¿no? Bien, aquí vamos a su composición. Tenemos en el activo caja, bancos, cuentas a cobrar, inversiones de corto plazo, inventarios. ¿Vale? En orden de liquidez. Y aquí le restaríamos entonces el pasivo corriente, que tiene que ver con créditos comerciales de proveedores, créditos bancarios de corto plazo, pagarés de empresas, factoring, que sería el descuento de facturas, etc. ¿Vale? Bien, ahora vamos a intentar descomponer la fórmula del fondo de maniobra, ¿no? La fórmula para obtener el fondo de maniobra. Vamos a ver, por un lado, los recursos líquidos necesarios, que es la diferencia entre los siguientes conceptos: entre activos líquidos o tesorería y pasivo de tesorería. Los primeros son los saldos disponibles en caja y bancos y las inversiones financieras a corto plazo, bueno, del Estado, pagarés, etc. De inmediata liquidez, es decir, menores a 3 meses. Y los pasivos de tesorería son deudas de corto plazo de carácter financiero, como pueden ser líneas de crédito, créditos bancarios a corto plazo, el descubierto en cuentas corrientes, etc. Todos ellos con vencimiento inferior a un año. ¿Vale? Esto en definitiva representa los recursos líquidos necesarios. Por el otro lado tenemos las necesidades operativas de fondos, ¿vale? Es decir, que recogen los recursos que la empresa debe destinar para financiar su actividad ordinaria. Tenemos las existencias, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y cuentas de periodificación. Vale, las primeras existencias, el nivel medio de productos, que garantiza el cumplimiento de los compromisos de la empresa con sus clientes. Las cuentas a cobrar, que son el importe que la empresa tiene por término medio en las distintas cuentas que recogen los derechos de cobro por las ventas realizadas a plazo. Vale, cuentas a pagar sería el importe que por término medio suponen las compras que los suministradores o proveedores permiten a la empresa pagar de forma aplazada, ¿vale? Y aquí resaltamos: aminoran las necesidades financieras asociadas a la actividad de la empresa.
alguna vez puede que hayan escuchado hablar de financiarse con los proveedores. Es este concepto. Luego, cuentas de periodificación, saldo neto de otras cuentas de activo corriente, como pagos anticipados, cobros diferidos, etc. Y del pasivo corriente o exigible a corto plazo, cobros anticipados o pagos diferidos, que es lo más común. Si dicho saldo neto es deudor, es decir, si hay más derechos que obligaciones, se suma a las necesidades operativas de fondos. Por el contrario, si el saldo es acreedor, implica obligaciones de pago y se resta a las necesidades operativas de fondos. ¿Vale? Y aquí vamos entonces a la fórmula, donde el fondo de maniobra es igual a los recursos líquidos necesarios más las necesidades operativas de fondos. ¿Vale? Aquí tenemos cada una por separado. ¿Vale? Los recursos líquidos necesarios serían entonces los activos líquidos menos el pasivo de tesorería, y las necesidades operativas de fondos serían las existencias más las cuentas a cobrar menos las cuentas a pagar y más menos las cuentas de periodificación, como explicamos, dependiendo del saldo que tenga. De esta forma nos queda descompuesto el fondo de maniobra en tesorería menos pasivos de tesorería más existencia más cuentas a cobrar menos cuentas a pagar y más menos cuentas de periodificación. Bueno, aquí vemos gráficamente otra vez la comparación de activo circulante contra pasivo circulante. Aquí tenemos el activo circulante o activo corriente bastante mayor que el pasivo circulante o pasivo corriente, ¿vale? Esto lo que implica es un fondo de maniobra positivo. Aquí tenemos ambas magnitudes iguales. Activo corriente y pasivo corriente iguales. Esto implica fondo de maniobra igual a 0. Y aquí en el último tenemos que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, con lo cual el fondo de maniobra es negativo. Ahora bien, dijimos siempre que tener un fondo de maniobra positivo es importante. Ahora, hay diferentes actividades que puede hacer que este dato del fondo de maniobra, a pesar de ser negativo, no debe alarmarnos, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en el sector de los supermercados a los proveedores se les pague a plazo, mientras que obviamente los supermercados hacen grandes volúmenes de caja diariamente, ¿no? Entonces, de esta forma, los supermercados lo que hacen es financiarse con los proveedores, ¿no? Y es algo, digamos, bastante habitual y bastante conocido en el mercado y es un ejemplo claro de empresas con fondo de maniobra negativo, ¿no? Ellos cobran de contado y pagan a plazo a sus proveedores. ¿Vale? Permitiendo, por un lado, no tener prácticamente que recurrir a otro tipo de deuda de corto plazo. Probablemente si analizáramos el pasivo corriente nos encontraríamos con que la mayor parte es cuentas a pagar a proveedores. Prácticamente no habrá ningún otro tipo de financiación de corto plazo. No aparecerán prácticamente bancos, no aparecerá casi nada que no sea exclusivamente proveedores, ¿no? Y también es importante saber que en entornos o bien inflacionarios o de tipos de interés relativamente altos, también el supermercado lo que hace al cobrar en efectivo
es hacer inversiones financieras temporales que les permiten obtener rentabilidades, ¿no? Y en algún caso vender con márgenes muy reducidos, apostando a luego hacer inversiones temporales que les den una rentabilidad suficiente para cubrir ese margen inferior por el que apostaron y alcanzar el pago a proveedores en términos de forma normal, ¿no? Bueno, aquí vamos entrando al lo que denominamos periodo medio de maduración, ¿vale? Aquí tenemos el ciclo de las operaciones de la empresa. Arrancamos con tesorería o caja, ¿vale? Realizamos un compromiso de compra, compramos existencias, materias primas, lo que depende a lo que a lo que nos dediquemos. Luego pasamos al almacenamiento o fabricación, lo transformamos en existencias, lo ponemos a la venta, lo vendemos, luego lo cobramos y nos volvemos a hacer con la tesorería. Y aquí nos dice se repite el ciclo y de nuevo invertimos en la actividad normal, ¿vale? Esto es el ciclo que recorre el dinero dentro de las operaciones normales de la compañía, ¿no? Se invierte, se suelta el dinero por aquí y aparece por aquí incrementado. Y empezamos entonces. Periodo medio de maduración. Es el tiempo que transcurre desde que se invierte una unidad monetaria en la adquisición de factores hasta que es convertida en liquidez a través de su cobro por la venta del producto o servicio ofrecido. Se mide en días y constituye una aproximación a la situación de liquidez dinámica de la empresa. Ya vimos entonces el ciclo, cómo funciona, y aquí donde dice constituye una aproximación a la situación de liquidez dinámica de la empresa, implica el tiempo en el que recuperamos el dinero, ¿vale? Por eso habla de la liquidez dinámica. Es el tiempo en que, digamos, la empresa se desprende del dinero líquido y lo vuelve a recuperar. Ahora bien, hay dos periodos de maduración, ¿vale? Tenemos el económico y el financiero. Uno desde la compra y el otro desde que se le paga al proveedor. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que nosotros tenemos un periodo medio de maduración de 60 días, ¿no? Entre que compramos la materia prima, producimos, lo ponemos a la venta, vendemos y cobramos, ¿vale? Transcurren 60 días. Pero resulta que el proveedor nos permite pagar la materia prima a 15 días, ¿vale? Entonces, si nos permite pagar la materia prima a 15 días, quiere decir que nuestro periodo de maduración financiero es de 45, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde que compramos la materia prima hasta que la pagamos han transcurrido 15 días. Entonces, nosotros el día 15 pagamos al proveedor y el día 60 cobramos a nuestro cliente. Aquí lo veo mejor gráficamente. Aquí se ve perfectamente. Periodo medio de maduración económico implica todo el proceso. Y el periodo medio de maduración financiero va desde el pago al proveedor. ¿Vale?
aquí tenemos una división de los periodos medios de maduración. Tenemos primero el de stocks de mercancías, en el caso de empresas comerciales o de materias primas para empresas industriales, transformadoras, ¿no? Entonces, luego, una vez que pasamos este primer periodo de maduración, pasamos al de stock de productos en fabricación, ¿vale? Aquí cuando hablamos de empresas industriales, cambiamos el estatus del producto cuando cambia de materia prima a producto en proceso, ¿no? Luego tenemos periodo medio de maduración de venta de productos terminados, es decir, ya el producto ya terminado y antes de ser vendido. Luego tenemos el periodo medio de maduración de los créditos a clientes, ¿vale? Y es digamos lo que tenemos a cobrar. Y por último, el periodo medio de maduración de los créditos de proveedores, ¿vale? Que es lo que hablamos, el diferimiento en días desde que se hace el pedido hasta que las materias primas o productos se pagan, ¿vale? Y aquí podemos ver, en definitiva, la descomposición de cada uno de los periodos medios de maduración, tanto económico y financiero, en referencia a cada uno de sus componentes, ¿no? Vemos como al financiero le restamos al final el periodo medio de maduración de los créditos de proveedores. Y aquí tenemos entonces la expresión general para el periodo medio de maduración. Aquí tendremos siempre que el periodo medio de maduración será igual al nivel medio de la masa patrimonial dividido la cifra anual de coste, venta o compra según corresponda. Según lo que queramos medir, lo vamos a poner en el denominador, ¿vale? Y de ahí, multiplicado por 365, obtendremos el periodo medio de maduración, obviamente en días. Si les ha gustado el vídeo, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de nuestras publicaciones en el canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web, donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.